Hoy vamos a revelar una historia que Hollywood y los libros de música prefirieron enterrar. José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas, dos leyendas mexicanas, unidas por el talento pero separadas por el orgullo, el alcohol y una noche que cambió sus vidas para siempre. En este video descubrirás cómo el genio creativo de José Alfredo, su vida nocturna y sus excesos chocaron con la disciplina, el prestigio y la perfección de Pedro Vargas, desencadenando un conflicto silencioso lleno de humillación, celos y heridas emocionales que nunca se cerraron. No olvides suscribirte y darle like, porque cada suscripción ayuda al canal a crecer y a llevar historias como esta a más personas. Si puedes, apóyanos aún más con un Super Thanks, y si no, deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Quédate hasta el final, porque la última revelación te impactará y cambiará para siempre la forma en que ves a estas dos leyendas. José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas representan dos polos de la música mexicana que, aunque distintos en su formación, estilo y filosofía, convergieron en un punto crucial para la identidad artística del país. Y entenderlos juntos permite comprender la complejidad del México de mediados del siglo XX. Un México que se construía entre la tradición popular y la búsqueda de reconocimiento internacional. Pedro Vargas, conocido mundialmente como el tenor de las Américas, no era simplemente un intérprete de canciones, sino un artista que había construido una carrera a base de disciplina, rigor técnico y dedicación absoluta a su voz y su imagen. Un hombre que desde joven comprendió que la excelencia se alcanzaba a través del estudio constante, la práctica meticulosa y la entrega total a cada presentación. Su técnica vocal no solo le permitió dominar géneros que iban desde la canción ranchera hasta la ópera ligera, sino también conquistar escenarios en todo el continente americano. Y su fama trascendía fronteras, representando a México en Estados Unidos, Europa y América Latina, consolidando una imagen de perfección y respeto que contrastaba radicalmente con la vida más turbulenta y espontánea de José Alfredo Jiménez, quien provenía de un entorno humilde, que no recibió formación académica formal en música y que encontró en la composición y la interpretación su vía de expresión. José Alfredo no necesitaba partituras para crear melodías que tocaban el corazón de la gente. Su voz cargada de emoción transmitía la autenticidad de la vida cotidiana, los amores perdidos, los desengaños y las alegrías populares, y así logró que sus canciones se convirtieran en himnos que trascendieron generaciones. Mientras Pedro Vargas trabajaba con rigor y precisión para entregar una versión impecable de cada obra, José Alfredo trabajaba con pasión y sentimiento, dejando que su intuición guiara la música. Y en este contraste se puede ver el núcleo de la grandeza de ambos, uno encarnando el virtuosismo controlado y otro la inspiración visceral. La combinación de estas dos perspectivas refleja la dualidad de la música mexicana y su capacidad de abarcar desde lo más técnico hasta lo más emotivo. Y aunque sus caminos se cruzaron pocas veces en escenarios y grabaciones, la influencia de uno sobre el otro y sobre el público fue palpable. Pedro Vargas admiraba la capacidad de José Alfredo para conectar con la gente de manera inmediata y profunda, mientras José Alfredo veía en Vargas un ejemplo de cómo la disciplina y el trabajo duro podían abrirle las puertas del mundo, lo que los hacía figuras complementarias en el panorama cultural. A pesar de las diferencias de estilo y enfoque, ambos compartían un objetivo común: alcanzar la inmortalidad artística a través de la música y convertirse en representantes de México frente al mundo. Pedro Vargas no solo interpretaba canciones, sino que proyectaba una imagen de México refinado, elegante y digno, mientras José Alfredo le daba voz a la parte más auténtica, cruda y emocional del país, logrando que sus canciones fueran un espejo en el que cualquier mexicano podía reconocerse. Sus historias hablaban de amor, de desamor, de fiestas, de penas y de alegrías, y eso los hizo inmensamente populares. Su música traspasaba clases sociales y regiones, uniendo al país a través de melodías y letras que permanecen vigentes. La relación entre sus estilos también genera un fascinante contraste, porque demuestra que la grandeza artística no es un camino único,
que se puede ser impecable y técnicamente perfecto como Vargas o visceral y emocional como Jiménez, y aún así, ambos alcanzar la misma grandeza. Aunque para el público y los medios, Pedro Vargas y José Alfredo Jiménez siempre parecían mantener una relación de respeto mutuo y cordialidad, detrás de esa fachada existía un mundo de matices, de emociones encontradas y de silencios cargados de significado. Porque la admiración que sentían el uno por el otro se mezclaba inevitablemente con la incomodidad que generaban sus diferencias personales y profesionales. Pedro Vargas, con su imagen impecable y su disciplina casi militar, veía en José Alfredo un talento indiscutible, un compositor capaz de transformar cualquier emoción en canción, capaz de capturar la esencia del corazón mexicano con una sinceridad que rara vez se ve en la vida artística. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir cierto recelo ante la forma de vivir de José Alfredo, su amor por la noche, sus excesos, su impetuosidad y la falta de formalidad que a Vargas le resultaba difícil de comprender. Para Pedro Vargas, cada presentación debía ser un acto de perfección, cada interpretación debía reflejar respeto por el público y por la música misma. Y ver a alguien como José Alfredo, que no siempre seguía las reglas, que a veces llegaba tarde, que dejaba que la emoción dominara la técnica, le provocaba una mezcla de fascinación y desaprobación. José Alfredo, por su parte, sentía una profunda admiración por la voz de Pedro Vargas, su capacidad para controlar cada nota, para transmitir emoción sin perder el dominio de su instrumento. Y reconocía que Vargas había construido una carrera sólida y respetada gracias a su disciplina, su constancia y su compromiso con la excelencia. Sin embargo, a pesar de esa admiración, José Alfredo no podía evitar sentir cierta distancia emocional e incluso frustración ante la postura de Vargas, porque mientras él vivía la música como una extensión de su propio ser, dejando que la pasión y el sentimiento guiaran cada palabra y cada acorde, Vargas parecía moverse siempre dentro de parámetros establecidos, dentro de una estructura que José Alfredo percibía como fría, controlada y en cierto modo restrictiva. Esta combinación de admiración y frustración generaba lo que se puede describir como una tensión silenciosa, una rivalidad no declarada que nunca necesitó palabras, porque ambos comprendían de manera intuitiva las diferencias fundamentales que los separaban. Pedro Vargas entendía que José Alfredo podía ser impredecible, que su genialidad venía acompañada de impulsos difíciles de controlar, pero también valoraba esa misma capacidad para emocionar a la gente, para conectar con el público de una manera que él, con toda su técnica y perfección, a veces encontraba inalcanzable. Mientras José Alfredo, aunque respetaba la excelencia de Vargas, se sentía limitado por lo que él percibía como rigidez, y esa percepción a veces lo llevaba a un resentimiento silencioso, a cuestionar la manera en que Vargas priorizaba la imagen sobre la emoción, el prestigio sobre la autenticidad. Con el tiempo, la relación entre ambos se convirtió en un delicado equilibrio entre reconocimiento y reserva, admiración y distancia, porque cada encuentro, cada conversación, cada colaboración, aunque rara, estaba cargada de tensión implícita, y nadie necesitaba decir nada para que el otro entendiera que existían fronteras invisibles. Una de las facetas más fascinantes de esta dinámica es que, pese a la tensión, nunca hubo un enfrentamiento abierto, nunca hubo insultos ni escándalos públicos, lo que demuestra la profesionalidad y el respeto mutuo que, aunque combinado con sentimientos encontrados, mantenía a ambos en un nivel de civilidad admirable. Esa tensión silenciosa también se reflejaba en la manera en que influenciaban indirectamente la carrera del otro. Pedro Vargas se inspiraba en la frescura y la autenticidad de José Alfredo para mantener su conexión con la música popular más profunda, mientras que José Alfredo, consciente de la perfección y el prestigio de Vargas, se esforzaba por elevar la calidad de su propia interpretación y composición, creando una especie de competencia tácita que los impulsaba a ambos a ser mejores. La admiración mutua y la tensión silenciosa no solo definieron su relación personal, sino que también dejaron huella en la historia de la música mexicana, porque mostraron que dos formas de entender el arte pueden coexistir en paralelo, que la genialidad puede manifestarse de maneras muy diferentes y que el respeto no siempre requiere amistad absoluta.
A veces basta con reconocer las virtudes y limitaciones del otro, y ambos lo hicieron a su manera. José Alfredo no es pesimista. Si usted analiza todas las frases de José Alfredo, se puede quejar porque lo dejaron, El alcohol fue un vehículo para conectar con la emoción pura, para sentir más de cerca la alegría de un triunfo o la tristeza de un fracaso. Y al mismo tiempo fue un enemigo silencioso, que lo debilitaba físicamente, que alteraba su juicio, que lo exponía a conflictos y decisiones que en condiciones normales habría manejado con mayor calma. Pedro Vargas, en contraste, tenía una relación muy distinta con la bebida. Aunque en su juventud también había experimentado con el alcohol, él rápidamente aprendió a mantener distancia, a controlar la tentación, porque comprendía que su imagen pública, construida con años de disciplina y esfuerzo, era incompatible con los excesos que podían afectar su voz, su reputación y la percepción que el público tenía de él. Para Vargas, el alcohol era una tentación peligrosa, un enemigo silencioso que requería vigilancia constante. Y esa diferencia de relación con la bebida fue un factor crucial cuando ambos coincidieron en aquella noche decisiva que marcaría sus carreras y su historia personal. Aquella velada, llena de expectativas, emociones y tensiones implícitas, se vio rápidamente alterada por el efecto del alcohol, porque José Alfredo, confiando en su costumbre y en su capacidad de manejar la bebida dentro de su mundo creativo, dejó que su exceso de copas potenciara la intensidad de sus palabras, sus gestos y sus reacciones. El alcohol, para José Alfredo Jiménez, nunca fue simplemente un hábito, fue un compañero constante, una especie de confidente silencioso que le permitía enfrentar los miedos, las dudas y los desengaños que acompañaban la vida de un artista que vivía al ritmo de la pasión y de la emoción de la gente. Su relación con la bebida comenzó de manera casual, como ocurre con muchos jóvenes en fiestas, reuniones y encuentros sociales, pero con el tiempo se transformó en una extensión de su mundo creativo, en una herramienta que, paradójicamente, le daba tanto libertad como carga, porque mientras le permitía dejar salir de su interior los sentimientos más crudos y auténticos que luego se convertirían en canciones inmortales, también lo acercaba a los excesos que terminaron afectando su salud y su estabilidad emocional. Para José Alfredo, cada trago era a la vez un impulso y un refugio, una manera de enfrentar el dolor de los amores perdidos, las frustraciones profesionales, los desacuerdos familiares y la soledad que a veces acompaña a la fama. Su relación con la bebida no puede entenderse sin conocer la intensidad de su vida cotidiana, la intensidad de sus conciertos, la presión de componer cientos de canciones que se convertirían en himnos y la necesidad de mantener su autenticidad frente a un público que lo idolatraba y al mismo tiempo esperaba siempre más. En ese contexto, mientras Pedro Vargas, más controlado y consciente del peligro, se encontraba en un estado de alerta constante, tratando de equilibrar su presencia, su profesionalismo y la necesidad de contener la situación sin perder la calma ni la autoridad que siempre proyectaba. El alcohol, que hasta ese momento había sido un compañero invisible y una presencia más o menos tolerable, de repente se convirtió en protagonista, amplificando emociones, haciendo que viejas tensiones y diferencias emergieran con fuerza. Cada palabra mal medida, cada gesto impetuoso, cada comentario cargado de emoción o crítica, se amplificaba y se volvía incontrolable. La dinámica entre ambos pasó de la admiración y el respeto a la confrontación silenciosa, a la sensación de que cualquier acción podía generar un conflicto. Y en este contexto, el alcohol actuó como catalizador, no como causante inicial, porque lo que realmente detonó la situación fueron años de personalidades intensas, rivalidad implícita y sensibilidades diferentes que, combinadas con la bebida, crearon un clima explosivo. En retrospectiva, es fácil ver que aquella noche podría haberse manejado de otra manera, pero el carácter de José Alfredo y su confianza en su mundo emocional, junto con la postura de Pedro Vargas, que no estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de intensidad fuera de su control, hicieron que todo se desbordara.
El alcohol permitió que los sentimientos reprimidos, las frustraciones acumuladas y las diferencias en la forma de vivir la música y la vida surgieran con fuerza. Y aunque para los espectadores externos esto podría haber parecido un incidente aislado o una velada más de dos artistas, para ellos significó un momento de ruptura, un punto de quiebre donde la combinación de talento, emoción y bebida reveló vulnerabilidades profundas. En la historia de José Alfredo Jiménez, la bebida aparece repetidamente como un compañero inseparable de su proceso creativo, inspirando canciones, facilitando encuentros y generando anécdotas memorables, pero también como un enemigo silencioso que afectó relaciones, decisiones y salud. Pedro Vargas, por su parte, aprendió a mantener la distancia, pero no fue inmune al efecto indirecto que la bebida de su colega tenía sobre la dinámica entre ambos. La velada mostró cómo dos personas pueden experimentar la misma situación de manera completamente diferente dependiendo de su relación con el alcohol y con sus emociones. Lo que para José Alfredo era impulso y expresión, para Pedro Vargas era alerta y precaución. Esta dualidad convierte la historia en un ejemplo fascinante de cómo un mismo elemento puede ser creativo y destructivo a la vez, cómo una sustancia puede ser tanto aliada como enemiga, dependiendo del temperamento, la disciplina y la historia personal. Además, este episodio refleja algo más profundo: la interacción entre personalidad, talento y exceso. La noche en la que todo se descontroló entre José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas no fue simplemente un episodio aislado de exceso o conflicto, sino la culminación de años de tensiones implícitas, de admiración y de distancia emocional. Una velada que se convirtió en un reflejo de la complejidad de sus personalidades y de las fuerzas que habían moldeado sus vidas y sus carreras. Porque para comprender lo que ocurrió aquella noche es necesario situarse en el contexto de ambos artistas, dos gigantes de la música mexicana que, aunque compartían la pasión por el arte, tenían maneras radicalmente distintas de vivirlo, de expresarlo y de enfrentarse a las presiones de la fama. José Alfredo, impulsivo, visceral y emocional, acostumbrado a dejarse guiar por su corazón, por sus emociones y por su instinto musical, había encontrado en la bebida un compañero inseparable que le permitía potenciar su creatividad, enfrentar el dolor y expresar lo que otros apenas podían sentir. Mientras que Pedro Vargas, meticuloso, disciplinado y consciente de la importancia de la técnica y la imagen pública, mantenía una relación mucho más controlada con el alcohol, viéndolo como una tentación que podía poner en riesgo no solo su voz, sino también el respeto que había cultivado durante décadas. La combinación de estos mundos tan distintos fue el caldo de cultivo para lo que muchos testigos describieron como una velada cargada de copas, de emociones intensas, de reproches soterrados y de palabras mal medidas que fueron acumulándose a lo largo de la noche. Y aunque desde fuera podía parecer una reunión común entre colegas y amigos, dentro de esa habitación, en ese lugar y en ese tiempo, cada gesto, cada comentario y cada mirada estaban cargados de significado, porque ambos sentían simultáneamente respeto y resentimiento, admiración y frustración. Y estas emociones, contenidas durante años, comenzaron a emerger de manera imparable. La noche transcurrió como una sucesión de momentos aparentemente triviales que se fueron transformando en detonantes. Un comentario que Pedro Vargas hizo sobre la necesidad de mantener el control y la formalidad fue recibido por José Alfredo como una crítica directa a su manera de vivir y de crear, mientras que una observación de José Alfredo sobre la autenticidad y la pasión en la interpretación de Vargas fue percibida como un reproche a la rigidez y al formalismo que él tanto valoraba. El alcohol, que hasta ese momento había acompañado a José Alfredo como un amplificador de su creatividad, comenzó a hacer notar su poder de desinhibición y exageración, potenciando cada emoción, cada reacción y cada comentario, creando un efecto dominó de tensión que fue imposible de controlar. Lo fascinante de esa noche es que no existió un solo momento puntual que pueda señalarse como el inicio de la ruptura, sino una escalada constante, acumulativa, como una olla a presión que finalmente alcanzó su punto crítico.
Los egos heridos, las sensibilidades a flor de piel y los silencios incómodos se fueron combinando hasta formar una atmósfera cargada de electricidad emocional. Cada palabra mal medida, cada gesto impetuoso, cada mirada cargada de intención se percibía como un ataque o una defensa, dependiendo del punto de vista de cada uno. Y así, la velada se transformó en un espectáculo de tensiones implícitas que no requerían gritos ni enfrentamientos abiertos para ser devastadoras. Los testigos de la época coinciden en que el ambiente estaba tan cargado que parecía imposible que la reunión continuara sin una explosión. Y aunque ambos mantenían la compostura en apariencia, por dentro, cada uno lidiaba con una mezcla de orgullo, frustración, admiración y molestia, porque lo que hacía esta situación tan compleja no era solo la presencia del alcohol, sino la acumulación de años de interacción, de comparaciones implícitas, de diferencias en la manera de vivir la música y de entender el arte. Cada uno estaba viendo en el otro un espejo de sus propias fortalezas y debilidades, y eso hacía que cualquier comentario o gesto tuviera un peso mucho mayor que en circunstancias normales. La velada incluyó momentos de aparente calma, en los que las conversaciones giraban hacia recuerdos compartidos, canciones interpretadas juntos en el pasado y elogios mutuos. Pero esos momentos eran siempre interrumpidos por tensiones inesperadas, observaciones mordaces o malentendidos que surgían de la manera en que cada uno percibía la intención del otro. La combinación de la admiración y la rivalidad silenciosa se volvió explosiva, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ante la otra. El orgullo y la identidad artística eran demasiado fuertes para permitir concesiones. Así, la noche se desarrolló como una danza compleja de emociones que iba de la calma al conflicto, de la risa a la irritación, de la camaradería al reproche. Y en ese flujo constante, el alcohol actuaba como catalizador. La relación entre Pedro Vargas y José Alfredo Jiménez no solo estuvo marcada por diferencias de carácter o hábitos de vida, sino por un enfrentamiento mucho más profundo y filosófico que reflejaba dos formas irreconciliables de entender lo que significa el arte. Y para comprenderlo, es fundamental analizar la manera en que cada uno concebía su oficio y su responsabilidad como artista. Porque Pedro Vargas veía la música como una extensión de la disciplina personal, de la perfección técnica y del ejemplo público. Él creía firmemente que ser artista implicaba una serie de obligaciones morales y sociales: mantener la imagen, cuidar la voz, proyectar respeto, honrar la tradición musical y entregar al público no solo talento, sino también ejemplaridad. Para Vargas, cada interpretación era un acto de responsabilidad. Cada canción debía ser ejecutada con precisión y elegancia, y cada aparición pública tenía que reflejar un nivel de perfección que transmitiera confianza y admiración. Desde joven, había entendido que la disciplina, la constancia y la seriedad eran la base de la longevidad artística, y que cualquier desliz podía ser interpretado como falta de respeto al público o al arte mismo. Así, Pedro Vargas se convirtió en un símbolo de lo que significa el artista como figura pública intachable, alguien que no solo canta, sino que encarna la excelencia y el control. En cambio, José Alfredo Jiménez concebía el arte de manera completamente distinta. Para él, la música no era cuestión de perfección ni de cumplir con normas estrictas, sino de expresar lo más profundo del ser humano, de canalizar las emociones crudas, los errores, los desengaños, las alegrías repentinas, las penas del corazón y las contradicciones de la vida cotidiana. José Alfredo veía el error no como un fallo, sino como una herramienta, como una manera de acercarse a la autenticidad y de conectar con el público a un nivel emocional. Su arte nacía de la imperfección, del dolor, de la pasión desbordada y de la vulnerabilidad. Y era precisamente esa falta de control lo que hacía que sus canciones tocaran corazones y se convirtieran en himnos. Mientras Pedro Vargas construía cuidadosamente cada nota, cada frase, cada gesto, José Alfredo se dejaba guiar por el instinto y la emoción.
Y aunque a veces esto lo llevaba a excesos, retrasos o conflictos, también le permitía crear obras que parecían vivas, orgánicas y cercanas al pueblo. De esta manera, ambos artistas representaban dos polos extremos de la interpretación musical y de la creación artística. La tensión entre ellos no fue únicamente personal, sino ideológica, un choque de filosofías que cuestionaba qué significa ser un genio, cuánto se debe sacrificar y hasta dónde se puede llegar para alcanzar la excelencia. Pedro Vargas consideraba que la disciplina y la perfección eran inseparables del éxito, que un error podía destruir reputaciones, mientras que José Alfredo defendía que el genio verdadero reside en la capacidad de expresar la emoción humana tal como es, con todas sus imperfecciones, que la autenticidad y la cercanía emocional importan más que la técnica perfecta. Y esta diferencia se manifestaba en cada encuentro, en cada colaboración, en cada conversación entre ellos. Porque cada gesto, cada comentario y cada interpretación llevaba implícita la filosofía de uno u otro. La admiración mutua coexistía con la incomodidad. Y esa tensión silenciosa era la que hacía que su relación fuera fascinante. Además, esta discrepancia no solo afectaba la manera en que se percibían entre sí, sino también cómo influyeron en sus respectivas carreras. Pedro Vargas inspiraba respeto, rigor y admiración técnica, y los jóvenes artistas lo veían como un modelo a seguir, mientras que José Alfredo inspiraba emoción, pasión y valentía creativa, y su influencia se percibía en la espontaneidad, en la fuerza de la música popular y en la manera en que el público se identificaba con su arte. Es decir, uno enseñaba a cuidar la forma y el otro enseñaba a cuidar el alma. Y en ese contraste se encuentra una lección profunda sobre la diversidad de caminos hacia la grandeza artística. Además, la diferencia entre ellos también refleja un conflicto humano universal. La tensión entre control y libertad, entre disciplina y creatividad, entre la expectativa externa y la expresión interna, porque Pedro Vargas representaba el orden, la estabilidad y la predictibilidad, mientras que José Alfredo representaba la libertad, la sorpresa y la emoción sin filtros. Y cuando estas dos fuerzas se encuentran, especialmente en contextos de admiración mutua y tensión contenida, pueden generar conflictos silenciosos, incomodidad y competencia implícita. A lo largo de los años, la historia de ambos muestra cómo estas filosofías de vida se traducen en comportamientos concretos, en hábitos, en decisiones de carrera y en relaciones con colegas, con el público y consigo mismos. Pedro Vargas mantenía horarios estrictos, cuidaba su alimentación y su voz, evitaba excesos y proyectaba una imagen impecable, mientras que José Alfredo, aunque igual de apasionado por la música, vivía de manera intensa, aceptando riesgos, dejando que el impulso y la emoción dictaran su camino. Esta disparidad se convirtió en fuente de admiración y conflicto a la vez, porque cada uno reconocía en el otro cualidades que deseaba poseer o que no comprendía del todo. Pedro Vargas admiraba la capacidad de José Alfredo para tocar el corazón del público de manera directa y visceral, mientras que José Alfredo respetaba la técnica, el rigor y la constancia de Vargas. Pero también resentía la percepción de que la disciplina y la perfección podían convertirse en cadenas que limitaran la autenticidad del arte. En encuentros públicos o privados, esta diferencia se percibía en la manera en que cada uno interpretaba canciones, en la forma de expresarse durante entrevistas y en la actitud frente a la crítica. Mientras Vargas mostraba seguridad basada en control y experiencia, José Alfredo demostraba espontaneidad. La noche en la que José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas experimentaron lo que muchos describirían como humillación, orgullo y heridas abiertas, fue mucho más que un simple conflicto entre dos artistas. Fue un enfrentamiento silencioso pero profundo que dejó marcas permanentes en sus vidas, en su percepción mutua y en la manera en que cada uno se relacionaba con el arte y con el público. Porque detrás de la música, los escenarios y los aplausos existían personalidades intensas, orgullosas y profundamente conscientes de su legado. Y aquella noche, las emociones acumuladas durante años encontraron un canal inesperado y doloroso.
Según testimonios de amigos, colegas y familiares cercanos, José Alfredo sintió que algo dentro de su dignidad creativa había sido tocado de manera directa. No era simplemente un enojo pasajero ni un malentendido, sino una sensación profunda de humillación, como si la esencia de su ser creativo, la autenticidad de su música y su capacidad para conmover al público fueran cuestionadas o menospreciadas. Para José Alfredo, cuyo arte surgía del corazón, del error, del dolor y de la emoción más pura, cualquier gesto o comentario que implicara crítica o juicio sobre su manera de vivir y crear podía sentirse como una agresión personal. Y aquella noche, bajo el efecto del alcohol, de las tensiones acumuladas y de las diferencias de filosofía artística, esa sensación se amplificó hasta convertirse en una herida emocional abierta. Mientras José Alfredo lidiaba con la mezcla de indignación, tristeza y frustración, Pedro Vargas vivía la misma velada desde una perspectiva muy diferente. Para él, la prioridad siempre había sido mantener la imagen impecable que había construido durante décadas, ser un ejemplo de disciplina, perfección y respeto ante el público. Y aquella noche, cualquier comportamiento que se percibiera como desordenado, impulsivo o fuera de control por parte de un colega podía sentirse como una amenaza directa a su reputación, a la proyección pública que había cultivado con tanto esfuerzo y cuidado. Para Vargas, el incidente no era simplemente un conflicto interpersonal, sino un riesgo tangible de que su autoridad, su prestigio y su estatus como figura respetada se vieran comprometidos. La combinación de estas percepciones divergentes creó un ambiente cargado de emociones intensas, porque mientras José Alfredo percibía humillación y vulnerabilidad, Pedro Vargas percibía desafío y riesgo, y ambas interpretaciones alimentaron una tensión casi insoportable que impidió cualquier acercamiento o intento de reconciliación durante años. El orgullo jugó un papel fundamental en este escenario, porque tanto José Alfredo como Pedro Vargas eran hombres conscientes de su talento, de la historia que habían construido y del lugar que ocupaban en la música mexicana, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder frente al otro. A admitir debilidad o a mostrar vulnerabilidad, esa combinación de emociones y actitudes convirtió una velada tensa en un episodio que, aunque silencioso en su resolución, dejó cicatrices emocionales duraderas. La humillación sentida por José Alfredo se tradujo en una sensación de aislamiento momentáneo, en la percepción de que su arte y su forma de ser no eran plenamente entendidos ni valorados por alguien que, en teoría, compartía su mismo mundo y su misma pasión. Al mismo tiempo, Pedro Vargas, preocupado por mantener la perfección de su imagen, percibió cualquier reproche, gesto o comentario como un cuestionamiento a la disciplina que le había permitido sobrevivir y prosperar en la industria musical durante décadas. El orgullo de ambos se convirtió en una barrera invisible que impidió cualquier reconciliación inmediata, porque aceptar el error, la culpa o incluso la vulnerabilidad habría implicado ceder terreno en una relación donde la igualdad de talento y la percepción del otro ya estaban en juego. Y es precisamente este choque de egos, combinado con emociones profundas, lo que hace que la historia de aquella noche sea tan fascinante. No se trataba de una pelea superficial ni de un malentendido trivial, sino de un enfrentamiento de valores, de principios y de percepciones profundamente arraigadas, donde la humillación percibida, el orgullo mantenido y las heridas abiertas actuaron como fuerzas invisibles que moldearon no solo la relación entre los artistas, sino también su manera de interactuar con otros colegas, con el público y consigo mismos en los años posteriores. La dinámica de orgullo y humillación también influyó en cómo ambos artistas se proyectaron en su música y en sus presentaciones futuras, porque la sensación de haber sido incomprendido o desafiado podía alimentar la pasión y la intensidad interpretativa, pero al mismo tiempo podía generar reservas, cautela y distancia. La velada mostró de manera clara que el talento y la genialidad no siempre protegen a los artistas de los conflictos humanos, de las emociones intensas o de los malentendidos, y que la reputación, aunque cuidada, también está expuesta a los juicios y a las lentes circunstanciales de cada momento. Después de la noche en la que todo se descontroló,
en la que la humillación, el orgullo y las heridas abiertas dejaron marcas profundas, José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas entraron en un periodo de silencio que resultó más impactante y devastador que cualquier enfrentamiento abierto o escándalo mediático. Aquel silencio no fue casual, ni pasajero, sino deliberado y cargado de significado, porque ambos comprendieron que cualquier intento de comunicación, de explicación o de reconciliación inmediata habría sido percibido como una señal de debilidad, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder frente al otro. Además, este periodo de silencio reflejaba una profunda divergencia de carácter, filosofía y percepción de sí mismos. Pedro Vargas, siempre preocupado por la imagen pública, entendía que un gesto apresurado podría ser interpretado como vulnerabilidad o error, algo que podía poner en riesgo décadas de disciplina, prestigio y respeto, mientras que José Alfredo, emocional, visceral y orgulloso, sentía que cualquier intento de acercamiento podría ser interpretado como sumisión o aceptación de un menosprecio que él no estaba dispuesto a admitir. Y así, el silencio se convirtió en la única herramienta disponible para manejar la tensión, una condena mutua que, aunque invisible para la mayoría, hablaba más fuerte que cualquier palabra, comunicación o declaración pública. Lo fascinante de este silencio es que tuvo un efecto mucho más profundo que cualquier pelea abierta. Porque en el mundo del espectáculo y entre colegas, la ausencia de interacción, la negación de saludos, la falta de entrevistas conjuntas y la distancia evidente en eventos compartidos eran interpretadas como un juicio tácito, un recordatorio constante de que la relación entre dos de los artistas más icónicos de México había cambiado de manera irreversible. Amigos cercanos relatan que durante los meses posteriores al incidente, los intentos de intermediación por parte de colegas o productores fueron recibidos con indiferencia o rechazo por ambas partes, porque ni José Alfredo ni Pedro Vargas estaban dispuestos a mostrar fragilidad o admitir la magnitud de lo ocurrido. Y así, lo que para el público era simplemente ausencia de colaboración o de interacción, en realidad era un proceso interno complejo de manejo del orgullo, de la herida emocional y del reconocimiento de que la relación nunca podría volver a ser la misma. Este silencio también fue reflejo de cómo dos personalidades radicalmente distintas pueden responder de manera opuesta a un mismo conflicto. Pedro Vargas, meticuloso y consciente de la percepción externa, decidió proteger su reputación y su legado mediante la contención, mientras que José Alfredo, emocional y visceral, decidió proteger su dignidad creativa y su integridad artística, evitando cualquier contacto que pudiera interpretarse como sumisión. La combinación de estas decisiones llevó a una ruptura definitiva que, aunque silenciosa, tuvo un impacto profundo en su interacción futura, en la manera en que se percibían y en la percepción del público sobre su relación. En el mundo del espectáculo, la ausencia de comunicación entre dos figuras de semejante magnitud genera un efecto inmediato y duradero, porque no solo se percibe la ausencia de colaboración, sino que también se interpreta como juicio, como señal de que el conflicto es tan intenso que ni siquiera puede ser resuelto públicamente. Y esto tuvo un efecto fascinante en la narrativa de la música mexicana, porque la leyenda de José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas quedó marcada no solo por su talento y por sus éxitos, sino también por la tensión implícita, por el respeto silencioso y por la distancia que los convirtió en figuras casi míticas. Cada aparición pública, cada entrevista, cada concierto en el que uno actuaba mientras el otro estaba presente, se cargaba de significado, y el público, consciente o inconscientemente, percibía que existía una historia no contada, un conflicto no resuelto, un silencio que hablaba más que cualquier declaración. Amigos y colegas cuentan que incluso décadas después, ese silencio continuó funcionando como un recordatorio de que la ruptura había sido definitiva. Y que la admiración mutua, aunque presente en la memoria y en el reconocimiento del talento del otro, nunca alcanzó a superar la herida, el orgullo y la percepción de vulnerabilidad,
En términos prácticos, la ruptura se reflejó en la ausencia de duetos, en la falta de apoyo público, en la distancia en eventos sociales y en la manera en que cada uno consolidó su legado por separado. José Alfredo continuó componiendo, cantando y construyendo su reputación como el intérprete visceral y auténtico que conectaba directamente con el público popular, mientras que Pedro Vargas mantuvo su perfección, disciplina y elegancia, proyectando una imagen de artista intachable y respetado internacionalmente. Y aunque ambos alcanzaron la grandeza, la historia del silencio posterior demuestra que incluso los grandes pueden experimentar pérdidas en las relaciones, que el orgullo y la percepción personal pueden imponerse sobre la amistad o la colaboración, y que la resolución de conflictos no siempre ocurre mediante palabras o reconciliaciones visibles, sino a veces mediante la aceptación silenciosa de que las heridas no sanarán. Este silencio, lejos de ser vacío, se convirtió en un elemento narrativo en la historia de la música mexicana, un capítulo que habla de emociones intensas, de egos, de orgullo, de vulnerabilidad y de la manera en que la genialidad artística convive con la complejidad humana. Además, el silencio tuvo un efecto pedagógico e inspirador para quienes observaron la historia de cerca, porque demuestra que los talentos excepcionales no solo deben lidiar con la creación. Con el paso de los años, la vida de José Alfredo Jiménez se transformó en un delicado equilibrio entre la genialidad artística y el deterioro físico y emocional que lo acompañó hasta sus últimos días. Porque, aunque su talento y su capacidad para componer canciones que se convertirían en inmortales no disminuyeron ni un ápice, su cuerpo y su salud se vieron cada vez más afectados por los excesos, las enfermedades y un estilo de vida intenso que no dejaba espacio para la moderación ni para el descanso. El alcohol, que durante años había sido un compañero creativo y emocional, comenzó a mostrar su lado destructivo, desgastando su organismo, debilitando sus defensas y acelerando el desgaste de su energía vital. Cada copa que antes podía ser inspiración y refugio se convirtió en un riesgo, amplificando la fatiga, las emociones incontroladas y la vulnerabilidad a enfermedades que con el tiempo fueron haciendo mella en su salud. A esto se sumaban otros factores propios de su personalidad y de la presión de la fama, porque José Alfredo vivía cada canción, cada presentación y cada interacción con el público de manera intensa, entregando su alma sin reservas y cargando con el peso de la expectativa constante, lo que generaba un estrés físico y emocional que su cuerpo empezaba a pagar con señales evidentes de deterioro. Amigos cercanos relatan que en sus últimos años, José Alfredo mostraba un semblante cansado, con signos claros de agotamiento, con dificultades para mantener la fuerza que antes le permitía estar horas cantando y componiendo sin pausa. Pero a pesar de todo, su creatividad no disminuía. Y incluso la adversidad parecía alimentar nuevas obras, porque de la vulnerabilidad, del dolor físico y emocional, de la conciencia de su propia fragilidad, surgían canciones más profundas, más conmovedoras, que reflejaban una madurez artística y una conexión con el público aún más intensa que en sus primeros años. Esta dualidad entre deterioro y genialidad es uno de los aspectos más fascinantes de la vida de José Alfredo Jiménez, porque mientras su cuerpo y su salud cedían ante los excesos y las enfermedades, su mente y su corazón seguían creando obras que trascendían el tiempo, obras que todavía hoy resuenan con fuerza y autenticidad. La noche que marcó el conflicto con Pedro Vargas, que se convirtió en un símbolo de humillación y orgullo herido, quedó en su memoria como un recordatorio de las tensiones, de los límites personales y de la vulnerabilidad que acompañaba su existencia. Y con el tiempo, se transformó en un reflejo de la autodestrucción que caracterizó sus últimos años, porque aquella experiencia mostró cómo el talento y la sensibilidad emocional podían estar ligados a hábitos y decisiones que, aunque potenciaban la creatividad, también aceleraban el desgaste físico y emocional. El alcohol y la vida nocturna, combinados con enfermedades que se desarrollaban de manera silenciosa, comenzaron a reducir la capacidad de José Alfredo para sostener la intensidad que siempre había caracterizado su carrera. Pero él seguía creando, componiendo, cantando y compartiendo con el público,
como si el arte mismo fuera un antídoto frente a la fragilidad de su cuerpo. Sin embargo, este equilibrio era cada vez más precario. Y los amigos y colegas que lo acompañaban observaban con preocupación cómo su energía disminuía, cómo los signos de deterioro se hacían visibles y cómo la pasión artística, aunque intacta, coexistía con un cuerpo que empezaba a traicionarlo. El contraste entre su creatividad y su deterioro físico generaba una sensación de admiración y tristeza simultánea, porque quienes lo conocían comprendían que detrás de cada canción inmortal existía un hombre que luchaba contra sus propios límites, contra la enfermedad, contra los efectos del alcohol y contra la intensidad de una vida vivida sin reservas. A pesar de estas dificultades, José Alfredo nunca dejó de trabajar. Su disciplina para componer y su impulso creativo seguían presentes, y de hecho, algunos biógrafos sostienen que su mejor música surgió precisamente en los años en que su salud se deterioraba más rápidamente. Porque la conciencia de la fragilidad, de la temporalidad de la vida y del riesgo constante lo empujaban a expresar de manera más intensa y auténtica todo lo que sentía. Cada melodía, cada verso, cada interpretación se convirtió en un testimonio de su lucha interna. De su capacidad para transformar el dolor y la vulnerabilidad en belleza y conexión con el público. Sin embargo, el deterioro físico comenzó a limitar su capacidad de actuar, de viajar, de sostener largas jornadas de trabajo. Y esto generó una tensión interna entre lo que su mente deseaba crear y lo que su cuerpo podía soportar. A esto se sumaba la conciencia de la autodestrucción, porque José Alfredo sabía que muchos de sus hábitos, especialmente relacionados con la bebida, aceleraban su desgaste. Pero su personalidad intensa, su pasión por la vida y la música y la necesidad de vivir al máximo lo mantenían en un ciclo en el que el arte y la autodestrucción coexistían. Esta dualidad entre creación y deterioro hizo que sus últimos años fueran particularmente complejos, porque a la vez que su legado artístico crecía y su influencia se consolidaba, su cuerpo y su salud mostraban señales claras de fragilidad, y quienes lo rodeaban sentían una mezcla de orgullo, admiración y preocupación. Sus amigos recuerdan noches en que, a pesar del cansancio evidente, José Alfredo componía sin pausa. Escribía letras que reflejaban su experiencia, su dolor y su sensibilidad, mientras el alcohol y la enfermedad seguían minando su resistencia física. Este contraste entre la genialidad artística y el deterioro humano es uno de los aspectos más conmovedores de su historia. Pedro Vargas, tras aquella noche decisiva con José Alfredo Jiménez, continuó con su carrera musical, manteniendo la disciplina, la elegancia y la perfección que siempre habían sido su sello personal. Y aunque públicamente parecía imperturbable, los relatos cercanos señalan que cargó con un peso invisible pero constante, un peso de lo no dicho, de lo no explicado, de aquello que quedó atrapado entre la admiración, la tensión y el orgullo. Porque para Vargas, hablar del incidente habría implicado reconocer vulnerabilidades que su imagen pública no podía permitir. Habría significado admitir que incluso el tenor de las Américas, con décadas de experiencia y prestigio internacional, podía verse involucrado en un conflicto que lo dejaba en una posición incómoda frente a sus colegas, su público y él mismo. Y ese silencio, deliberado y rígido, se transformó en una especie de condena silenciosa que lo acompañó durante años, convirtiéndose en un componente silencioso de su vida emocional, que afectó la manera en que interactuaba con otros artistas, con su entorno familiar y sobre todo consigo mismo. El episodio, aunque puntual en el tiempo, se volvió perpetuo en la memoria de Vargas, porque lo que no se dijo, lo que no se explicó, adquirió un peso simbólico que excedía el hecho en sí, y esta carga silenciosa se manifestó de diferentes formas a lo largo de su vida, en gestos de reserva, en la forma en que manejaba reuniones y colaboraciones, en la distancia que mantenía ante ciertas personas y en la discreción que caracterizó cada aspecto de su vida posterior. El recuerdo de aquella noche, según familiares y amigos cercanos, no se borró nunca,
ni con el tiempo, ni con la distancia. Y aunque Vargas continuó cosechando éxitos, premios y admiración, llevaba consigo la sensación de responsabilidad invisible, de culpa silenciosa, porque comprendía que la intensidad del conflicto, la reacción de José Alfredo y la magnitud de la tensión que se vivió aquella noche habían dejado una marca que él, como hombre de principios y disciplina, sentía como un deber no verbalizado de mantener intacta la memoria de lo sucedido sin romper la armonía de su reputación. Lo que hace esta carga tan fascinante es que no se trata de un peso tangible, sino de una experiencia internalizada, un conflicto que permaneció en la mente de Vargas como una especie de deuda emocional consigo mismo, un recordatorio de que incluso los más grandes artistas no están libres de la complejidad humana, de los errores, de las tensiones no resueltas y de la necesidad de proteger su imagen. En este sentido, Pedro Vargas representa un ejemplo extremo de cómo la contención, el autocontrol y el sentido del deber pueden coexistir con la conciencia de un evento traumático o conflictivo. Porque él no buscó explicaciones públicas ni confrontaciones, y precisamente esa decisión convirtió lo no dicho en un peso que acompañó su vida, afectando incluso la percepción que tenía de sí mismo y la manera en que enfrentaba nuevos desafíos. Colegas del medio narran que Vargas, a pesar de su carácter afable y cercano en muchas situaciones, mostraba momentos de introspección profunda, donde parecía dialogar con recuerdos y decisiones que permanecían en secreto, y que, aunque nadie podía acceder directamente a esos pensamientos, el peso de lo no dicho se percibía en su forma de moverse, de responder y de proyectar su presencia. Este episodio también revela la complejidad de la memoria y de la responsabilidad emocional de un artista frente a sus propios errores, decisiones y relaciones. Porque, aunque el conflicto no generó escándalo público, la carga interna de Vargas fue real, profunda y constante, demostrando que la vida de los artistas no solo está marcada por lo que se ve o se escucha, sino también por lo que permanece oculto, por lo que se guarda, por lo que nunca se verbaliza y, sin embargo, influye en la trayectoria personal y profesional. Lo más interesante es cómo este peso silencioso coexistió con la brillantez artística de Vargas, porque a pesar de la carga emocional que llevaba, continuó interpretando, grabando y llevando su música a escenarios de todo el mundo. Y aunque en apariencia la perfección y el control seguían siendo su distintivo, en la intimidad de sus pensamientos, llevaba el recuerdo de aquella noche como una lección constante sobre el poder del orgullo, de la palabra no dicha y de la responsabilidad personal. Incluso en sus relaciones personales, familiares y amistosas, se percibía esta dimensión de introspección y cuidado, porque Pedro Vargas entendía que hablar, explicar o confrontar públicamente lo ocurrido podría desestabilizar la armonía construida durante años, y que la mejor manera de manejarlo era mantenerlo en silencio. Y ese silencio, aunque doloroso, le permitió preservar su integridad artística, su imagen ante el público y su capacidad de seguir funcionando como uno de los grandes referentes de la música mexicana. Además, la carga de lo no dicho también se relaciona con su carácter y filosofía de vida, porque Vargas siempre priorizó la contención, la disciplina y la coherencia frente a la emoción y la reacción impulsiva. Y en ese sentido, la noche con José Alfredo se convirtió en un símbolo de la tensión entre emociones humanas intensas y la necesidad de control personal. Amigos cercanos cuentan que incluso en conversaciones íntimas, Vargas raramente mencionaba esa noche. Y cuando lo hacía con evasivas, con frases que dejaban entrever el peso del recuerdo sin nombrarlo completamente. Y esta estrategia, consciente o inconsciente, le permitió vivir con la memoria del conflicto sin que destruyera su vida diaria, su capacidad de disfrutar el arte o su relación con quienes lo admiraban y lo querían. La historia de Pedro Vargas y lo no dicho, por lo tanto, nos enseña algo profundo sobre la psicología de los artistas, sobre la gestión de emociones complejas y sobre cómo las experiencias intensas pueden permanecer latentes, influir en decisiones futuras y acompañar toda una vida. La historia de José Alfredo Jiménez y Pedro Vargas, dos gigantes de la música mexicana,
alcanza un nivel de complejidad que va mucho más allá de sus canciones, de sus presentaciones o de los aplausos que recibieron a lo largo de sus vidas, porque entre ambos existió un momento específico que marcó sus destinos de manera indeleble, una noche en la que el talento, el ego, la emoción y el alcohol se cruzaron de manera explosiva y dejaron una cicatriz que ni el tiempo ni la fama pudieron borrar. Esa velada se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana detrás de la leyenda, de cómo incluso los más grandes artistas pueden ser vulnerables a las tensiones internas, los malentendidos y las emociones desbordadas. Y aunque la historia oficial, la prensa y Hollywood prefirieron mantener ese episodio en las sombras, aquellos que estuvieron cerca lo recuerdan como un momento definitorio, un punto de quiebre que unió y separó a estas dos figuras de manera simultánea. José Alfredo, con su personalidad visceral, apasionada y emocional, llevaba consigo la intensidad de la música popular mexicana, componiendo desde el dolor, la alegría, el desengaño y la pasión sin filtros, mientras que Pedro Vargas, disciplinado, meticuloso y consciente de la responsabilidad pública de su talento, representaba el rigor, la técnica y la perfección en cada interpretación. La combinación de estos mundos, que hasta ese momento habían coexistido con respeto mutuo y admiración silenciosa, se transformó aquella noche en un choque que nadie pudo controlar. Los detalles de la velada muestran un ambiente cargado de copas, de miradas que decían más que las palabras, de comentarios que iban y venían entre reproches velados y admiración contenida. Cada gesto, cada reacción, cada nota interpretada en ese contexto tenía un significado más profundo. Y mientras el alcohol actuaba como amplificador de emociones, la tensión acumulada de años de diferencias filosóficas sobre el arte, la disciplina y la autenticidad explotó en un patrón de humillación, orgullo y heridas abiertas que marcaron a ambos artistas. El efecto de esa noche no se limitó a un momento puntual, sino que dejó secuelas visibles y silenciosas. José Alfredo sintió que su dignidad creativa había sido atacada, y el dolor de esa percepción lo acompañó en los años posteriores, mientras Pedro Vargas, consciente de la amenaza implícita al control y la perfección de su imagen pública, cargó con la culpa silenciosa de lo ocurrido, sin poder ni querer explicarlo. Y ese peso interno se convirtió en un compañero constante de su vida emocional. La noche quedó como un símbolo de lo efímero del control, de cómo la genialidad y la humanidad pueden colisionar de manera inesperada, mostrando que incluso los artistas más respetados y admirados no están libres de conflictos profundos y de la vulnerabilidad que acompaña la emoción intensa. Más allá del conflicto personal, aquella velada refleja un enfrentamiento de filosofías artísticas irreconciliables. La música como disciplina, técnica y ejemplo, frente a la música como expresión pura del dolor y la emoción, frente al talento que no teme al error ni a la imperfección. Y esa divergencia de visión se convirtió en el motor invisible que transformó un encuentro social en un evento histórico, aunque oculto a los ojos del público. Para José Alfredo, el arte nacía de la vulnerabilidad, de los excesos, del riesgo y del corazón abierto. Mientras que para Pedro Vargas, el arte implicaba responsabilidad, perfección, disciplina y control. Y la convergencia de estas dos maneras de entender la creación hizo que el impacto de esa noche fuera mucho más profundo que cualquier discusión superficial. Además, la combinación de orgullo, alcohol y emociones intensas amplificó cada gesto, cada palabra y cada silencio, creando una situación imposible de revertir. Lo que empezó como tensión contenida se convirtió en un quiebre definitivo, un momento que alteró para siempre la relación entre las dos leyendas. Y aunque continuaron sus carreras por caminos separados, la memoria de aquella noche siguió acompañándolos, transformando sus vidas y su interacción con otros artistas, el público y consigo mismos. Para José Alfredo, esa noche representó un recordatorio de los límites de la paciencia, de la vulnerabilidad frente a la crítica implícita y de cómo incluso la admiración mutua
puede coexistir con el conflicto profundo, mientras que para Pedro Vargas simbolizó la necesidad de proteger la reputación, de mantener la disciplina y de cargar en silencio con un episodio que nunca quiso explicar. Y aunque ambos alcanzaron la inmortalidad artística, la cicatriz de esa noche quedó marcada en su memoria, como un testimonio de la complejidad de la vida humana, de la fragilidad detrás de la leyenda y de la imposibilidad de controlar todos los elementos en la interacción entre dos egos poderosos y creativos. Además, este evento, que Hollywood y la historia oficial prefirieron dejar en las sombras, muestra cómo los relatos no contados, los conflictos internos y los episodios que no se documentan públicamente pueden tener un efecto mucho más profundo y duradero que cualquier escándalo mediático, y que la verdadera historia de la música, de los artistas y de las leyendas incluye también lo que no se ve, lo que se calla y lo que permanece como cicatriz invisible pero eterna. El legado de José Alfredo y Pedro Vargas, por lo tanto, no se limita a sus canciones,